Los colombianos no sabemos el golazo que nos metieron. Y no fueron los goles de Luis Díaz contra Brasil. Fue la reforma tributaria de Petro. Y sí, todos debemos estar alertas, porque llegó la verdadera reforma tributaria que nos va a afectar a todos en los bolsillos. Si no sabes lo que estoy hablando, quédate hasta el final del video, porque te sorprenderás de los impactos que vamos a tener todos los colombianos por esta reforma tributaria. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! En el 2022 se firmó lo que fue la reforma tributaria, la Ley 2277. Y tal vez muchos colombianos la pasamos de largo y no sabemos las graves consecuencias que hay para nuestro bolsillo con esta ley. Aquí te estaré mencionando cuáles son esos impactos y cómo te deberías preparar para algo que la mayoría de colombianos no saben. Recordemos que el impuesto de renta es aquel que se le cobra a tus ingresos, a tus honorarios, a tus ganancias ocasionales, a muchas de las formas en que tú recibes ingresos y que todos los colombianos tenemos que tener presentes que si cumples ciertos requisitos tienes que hacer una declaración de renta. Aunque aclaro, declarar no significa pagar, pero debes tener muy presente los requisitos y lo que se viene, que es gravísimo para la mayoría de colombianos. Aunque no ha salido la resolución final para el 2024 de los requisitos, te voy a dar unos valores aproximados de qué podría llegar a pasar para el siguiente año de los requisitos. El primero de ellos es que si tú recibiste durante este 2023 ingresos promedio de 4.800.000, ya tienes que empezar a hacer las cuentas y hablar con tu contador o asesor o tú mismo sobre cómo vas a empezar a enfrentar el impuesto de renta el próximo año. El segundo requisito fundamental es cuánto dinero tú mueves entre cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y en general en productos financieros. Si durante el 2023 estuviste moviendo más o menos más de 58 millones de pesos, tienes que empezar a hacer las cuentas para pagar la declaración de renta o declarar. Esto incluye, ojo, Nequi, DaviPlata, Ualá, Luloban, tus tarjetas de crédito, todo lo que tú muevas debes tenerlo presente al momento de llevar las cuentas. O porque yo hice un reel justamente en Instagram donde expliqué que si tú mueves plata entre Nequi, DaviPlata, tu cuenta de ahorros, puedes tener que declarar renta. Puede ser que tú no ganes 5 millones o algo por el estilo, pero si tú, por ejemplo, empiezas a mover la plata de tu cuenta de ahorros a tu Nequi o tu DaviPlata, puedes estar duplicando el movimiento y por lo tanto superar los montos que son exigidos por la DIAN. Entonces, muchísimo cuidado. También si, por ejemplo, tú recibiste un crédito a tu cuenta de ahorros para comprar una vivienda, para comprar un carro o algo por el estilo, eso también suma. Entonces, ten presente que así no cumplas el requisito de los ingresos, pero sí el de los movimientos, empieza a preparar el bolsillo. Otro de los requisitos que quiero mencionar es el tema del patrimonio. Si más o menos tienes un patrimonio superior a los 190 millones de pesos, debes declarar renta. Entonces, una persona que hoy en día compra una vivienda BIS prácticamente tiene que declarar renta, porque recordemos que aproximadamente es superior a 150 salarios mínimos y hoy en día haciendo las cuentas claramente podría llegar a superar ese valor del patrimonio. Entonces, aquellas personas que dicen, bueno, por ingresos tal vez no cumplo, no superé los movimientos, pero compraste una vivienda este año, empieza a hacer las cuentas porque posiblemente tengas que hacer la declaración de renta. Pero no todas las noticias son malas y en este caso es sobre nuestro canal. Queremos agradecerles a todos porque hemos superado el 1.000.000 de vistas. Estamos muy agradecidos con ustedes. Tenemos más de 24,000 suscriptores y realmente hace un año más o menos por esta fecha estábamos celebrando que habíamos pasado los primeros 1.000 suscriptores y más de 4,000 horas de reproducción. Hoy en día estamos llenando las redes con nuestro contenido y te agradecemos a ti por hacer parte. Por eso suscríbete y haz parte de esta comunidad que está ayudando a miles y millones de personas alrededor del mundo. Pero Brian, ¿por qué nos estás asustando con este tema de la declaración de renta? Te voy a ir mencionando cómo esta ley realmente pasó por debajo, nadie se dio cuenta, pero en el siguiente año, en el 2024, tenemos que estar listos para lo que se nos viene. Lo primero que te quiero mencionar es que hubo una disminución muy fuerte en el tope de las deducciones, donde pasamos de
214 millones de pesos que se podían poner en deducciones a más o menos 57 millones de pesos. Fíjate que ahora las deducciones son casi nulas. ¿Qué son estas deducciones? Por ejemplo, si tú pagas un crédito hipotecario, un leasing habitacional, un fondo de pensiones voluntarias, pagas la salud prepagada, entre muchas más cosas, esto se utilizaba para deducir justamente ese impuesto, el ingreso que tú podías llegar a reflejar, y esto efectivamente podía llegar a darte hasta saldo a favor a ti para el impuesto de renta. Pero hoy en día, imagínate, pasar de 200 millones a 50 y pico millones, pues a todo mundo nos va a afectar. Entonces, si tú utilizabas y hacías el pago de tu fondo de pensiones, hacías obviamente el pago de los intereses y todo eso lo ponías para disminuir tu declaración de renta, te tengo una mala noticia, y es que prácticamente casi nada de eso ahora nos va a servir. Entonces, a preparar el bolsillo desde ya. El segundo impacto es la reducción de la renta exenta. Esto indica que tú podías tener una renta que podías ir disminuyendo de tus ingresos. Generalmente era alrededor de 4.050.000 pesos, pero ahora va a ser alrededor de 3.700.000. Tú dirás 300.000 pesos, no importan. Esto era mensual. Entonces ahora tienes menos monto para reducir de tu renta exenta, y esto va a afectar el monto final que vas a tener que pagar. El otro impacto es que hubo un cambio en las tarifas impositivas. ¿Qué es esto? Es el porcentaje que te cobran dependiendo de tu nivel de ingresos. Si una persona antes ganaba más o menos unos 4 millones de pesos, su tarifa impositiva alrededor de un 10 a un 12%. Pero ahora, dependiendo del nivel de ingresos, ese porcentaje se incrementó. Es decir, que una persona que gana muy buen ingreso, superior a 10 millones de pesos más o menos, va a haber un golpe en su bolsillo fuerte. Puede ser que siga ganando los mismos 10 millones de pesos para el siguiente año, pero como la tarifa subió, va a empezar a recibir menos plata mensualmente en su nómina. Tú te dirás, bueno, Brian, pero esto solo es para los que trabajan y ganan mucho dinero. Yo soy independiente, yo trabajo por honorarios. Pues te tengo malas noticias también. Y es que si tú, por ejemplo, ganas honorarios adicionales a tu empleo, dictas clases en universidades, tienes dobles trabajos o algo por el estilo, ahora dividendos y honorarios adicionales debes tenerlos presentes en tu declaración de renta. Entonces, aquellos que, por ejemplo, utilizaban diferentes trabajos para hacer solamente una declaración, porque eran ingresos que no necesariamente tenías que reportar, ahora también los tienes que sumar. Y si sumamos todos los efectos y las consecuencias de reducir los topes de deducciones, del incremento de la renta exenta, de lo que puedes llegar a utilizar, pues esto te va a afectar muchísimo. Entonces, empieza a hablar con tu contador y asesor para que en el siguiente año tengas el bolsillo preparado. Por ejemplo, una persona que hoy gana 10 millones de pesos va a tener que preparar para el próximo año, en el momento que declare renta, entre 1 a 2 millones de pesos y medio adicionales a lo que se venía pagando. Si una persona gana 15 millones de pesos, va a tener que preparar más o menos 3 millones de pesos adicionales a lo que ya venía pagando. Entonces, tienes que prepararte porque muchas personas desconocen esta información. Entonces, muchas personas se están preocupando porque hacían la declaración utilizando las deducciones, como el fondo de pensiones voluntarias. Pero como los topes de deducción disminuyeron, ahora tendrás que pensar muy bien si tu objetivo era hacer la inversión en el fondo de pensiones voluntarias para deducir la declaración de renta, si esto realmente va a ser rentable para ti o no. Entonces, realmente la planeación financiera, incluso para las personas que están pensando en una pensión o en una vejez, tienes que empezar a analizarlo 2 veces. Recuerda que yo hice un video hablando sobre los diferentes procesos de deducciones que podías llegar a tener para el proceso de declaración de renta del año pasado. Pero a hoy tienes que volver a revisar ese video y mirar y hacer un checklist, hacer una lista y verificar qué puedes llegar tú a revisar de las deducciones. Recuerda que los topes se disminuyeron y esto nos va a afectar. Pero, ¿qué otros impuestos ahora nos metieron? Pues te tengo una muy mala noticia para ti y para tus hijos. En un reel en Instagram publiqué que los niños y los padres que, por ejemplo, tienen que enviarles sus onces a sus hijos, las bebidas azucaradas, empaques y muchos más productos empezaron a tener un impuesto adicional del 10% para este año. Pero eso se irá incrementando hasta un 20% adicional. Entonces, si tú compras el juguito, las papitas o productos enlatados que tengan un alto consumo en azúcares y demás, vas a tener que gastar más de tu bolsillo. Entonces, los impuestos te va a afectar también. Así tú no ganes, como lo estaba mencionando yo ahorita, 10, 15 millones de pesos,
También si tú simplemente ganas un salario mínimo, pero alimentas a tus hijos o les compras las oncecitas con un yogurcito, unas papitas, también vas a tener que gastar más plata para pagar impuestos. Brian, pero solamente me das malas noticias. Me gustaría darte buenas noticias, pero realmente esto es crítico. Pero te voy a dar unas recomendaciones para que te empieces a preparar. Lo primero, como ya sabes y te he dicho unos montos que posiblemente vayan a ser los que van a aplicar para el 2024 es empieza a hablar con tu contador. Y aquí va la primera recomendación. Si no tienes un contador, busca a un asesor que te pueda ayudar a gestionar todo esto, porque los topes cambiaron, las reglas cambiaron, entonces te recomendaría que busques una persona experta en el tema para que te ayude a hacer una planeación financiera y tributaria. Lo segundo que te voy a recomendar es empieza a ahorrar desde ya y a planear que si tienes que pagar declaración de renta en septiembre o en octubre, entonces empieza a preparar el bolsillo para que no llegue ese mes y tengas que sacar 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos adicionales a lo que ya tienes que estar pagando. Por ejemplo, enero empieza a construir, por ejemplo, un CDT. Entonces, coges un CDT, pones 300,000 pesos, lo pones con fecha a septiembre. Te ganas unos intereses y cuando llegue el momento del pago de la declaración de renta, pues ya tienes una plata ahí. Entonces, esto es planeación financiera también. La otra recomendación es que empiece a pedir facturación electrónica. Ya tú sabes que tienes que declarar renta por tus ingresos, por tu patrimonio, por los movimientos de tu cuenta. La evasión de impuestos es uno de los objetivos que quiere eliminar la DIAN, ¿sí? Quiere disminuir la evasión de impuestos. Y esto, por eso se implementó la facturación electrónica. Y esto vas a tener la posibilidad de deducir unos gastos justamente mostrando tus facturas que queden a tu nombre. Entonces esto es importante. Si ya tú sabes que tienes que pagar, empieza a pedir facturación, ¿listo? Te lo recomiendo porque eso te va a ayudar muchísimo para tratar de reducir al máximo el impacto en tu bolsillo. La otra recomendación es que nos toca comer más saludable. Como te diste cuenta, el tema del impuesto a las bebidas azucaradas y de altas grasas, podrías empezar a disminuir ese impacto tratando de buscar comidas que puedan ser un poco más saludables y esto adicionalmente te ayudará en tu salud. Entonces fíjate que ahora el bolsillo se afecta para aquellos niños, para las familias, incluso para las personas que venden estos productos en la calle. Seamos conscientes, es que al final, ¿quién compra este tipo de productos? Pues familias y las personas que venden en los semáforos, en las tienditas, pues también se van a ver afectados. Entonces, ojo, nos va a afectar a todos este tema del impuesto de renta. Mi recomendación final es necesitas hacer muy buena planeación y presupuesto de tus ingresos, de tus gastos, de a dónde mueves la plata. Ojo, la gente está moviendo todo su dinero a Nequi, y Plata, ¿sí? Y a otras cuentas de bajo monto, pero están olvidando que pueden estar superando los topes de la declaración de renta y se van a llevar una sorpresa muy desagradable el próximo año cuando la DIAN les envíe un correíto como el que estás viendo a continuación, donde dice que, oye, te demoraste y ahora tienes una sanción por no haber hecho la declaración de renta. Recuerda que si te gustó este contenido, yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y te invito a que te suscribas para que hagamos que las personas conozcan mucho más sobre estos temas de impuestos que nos están afectando a todos. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Te espero la próxima semana con mucho más contenido. Chao, chao.